Poder hablar de la figura de María siempre es un privilegio, y más cuando tenemos que compartir la visión de la bienaventurada Virgen María desde el protestantismo. Quizás para poder entender la visión protestante de María hay que entender brevemente los antecedentes históricos de la Reforma del siglo XVI. La Reforma del siglo XVI es tanto un movimiento espiritual y religioso, pero también es una reacción política, social, a una determinada manera de vivir y desde el punto de vista eclesial a una también determinada manera de entender la Iglesia, incluso de hacer la teología. En ese sentido podemos decir que la Reforma fue reaccionaria a todo lo que era la religión establecida. La Reforma del siglo XVI va a necesitar tiempo para reflexionar y va a necesitar también tiempo para ver qué aspectos del legado que venía del pasado en la comprensión de las diferentes doctrinas de la Iglesia permanecían o no permanecían dentro de la Reforma. En este sentido podemos decir que la visión protestante de María está enmarcada en lo que dice la Biblia. Quisiera compartir con vosotros un texto que conocéis en el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 1, cuando dice en el versículo 23, «He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel», que traducido es Dios con nosotros. Desde esta visión el protestantismo siempre ha entendido un par de cosas que son importantes. Primero, la concepción virginal de María. En la mentalidad protestante, María concibe siendo virgen y por obra y gracia del Espíritu Santo. En segundo lugar, el protestantismo siempre entendió que María fue una persona especial. Recobrando alguna expresión que ya utilizaban los padres de la Iglesia, los padres apostólicos, se vio a María como la nueva arca de la alianza, como el cofre donde el nuevo pacto se guardaba, ese nuevo pacto que es el Señor Jesús, que vendría a dar su vida por nosotros en la tierra. Así que se ve a María como el cofre, el arca de la nueva alianza que se gana, que se vive a través de Jesucristo. Por lo tanto, el protestantismo acepta la virginidad de María, el protestantismo también comprende la excepcionalidad de María al ser elegida como la madre del Mesías, como la madre del Redentor del mundo. La singularidad de María en este sentido es compartida tanto por el protestantismo como con el catolicismo. El protestantismo no va a desarrollar una teología, una mariología, por lo menos a semejanza del catolicismo y de la Iglesia ortodoxa, pero siempre va a ver a María como un modelo. Y es aquí donde yo quiero destacar un poco la visión protestante de María. María para el protestantismo es un modelo de entrega, desde sus palabras: «He aquí la sierva del Señor, hágase en mí conforme a tu voluntad». Esta entrega de María es tan impactante en la visión protestante que el padre de la Reforma protestante, Lutero, en el siglo XVI, va a escribir todo un comentario dedicado al Magnificat, a esa oración maravillosa de María que encontramos en el Evangelio de Lucas. Y esa visión de Lutero, que es compartida por Calvino, por Knox, Zwinglio y otros reformadores del siglo XVI, es lo que va a perdurar dentro del pensamiento protestante. La figura de María en el protestantismo, por lo tanto, va a ser muy cercana como modelo, como alguien que se entrega, como alguien que acepta la voluntad de Dios. El segundo elemento interesante en la comprensión de María en el protestantismo es la visión, la comprensión de cómo María nos lleva a nosotros a Jesucristo. Nos lleva a Jesús desde su obediencia para que nosotros seamos obedientes. En el capítulo 2 del Evangelio de Juan encontramos el relato de las bodas de Caná. Y ahí nosotros encontramos un milagro cuando María viene y le pide a Jesús que solucione un problema que había en la fiesta, porque se había acabado la bebida y la fiesta no podía continuar. Pero hay una palabra de María, una expresión de María en ese relato que es significativa. Cuando ella dice: «Haced todo lo que Él os diga». Si en primer lugar el protestantismo va a ver a María como un modelo de obediencia y de entrega a la voluntad de Dios, el segundo elemento interesante que recoge la teología protestante es María como un ejemplo
que nos lleva a someternos a la voluntad de su Hijo, a hacer todo lo que Él nos dice. En ese sentido, en la teología protestante, María nos ayuda a comprender la necesidad de la obediencia al Evangelio de Jesucristo, la necesidad de la obediencia a las enseñanzas de Jesucristo, a lo que Cristo nos vino a dejar como legado a cada uno de nosotros. Hay un tercer elemento en la teología protestante en cuanto a la figura de María, y tiene que ver con el papel que María juega en la relación con el Hijo de Dios, con Jesús. Debemos recordar que Jesús nunca tuvo una educación formal, jamás. Jamás asistió a una yeshivá, a una escuela rabínica. Sin embargo, cuando nosotros leemos los evangelios, encontramos a Jesús sorprendiendo a los mismos doctores de la ley con sus palabras, con sus inquietudes y con sus preguntas. La pregunta es, ¿dónde aprende Jesús la Escritura? ¿Dónde aprende Jesús la revelación? ¿Dónde Él comprende el mensaje de Dios? ¿Dónde aprende a memorizar los salmos? ¿Dónde? Podemos decir en este sentido que una cosa que recoge el protestantismo es a María como maestra de Jesús. Va a ser en las rodillas de María, en el regazo de María, donde Jesús va a aprender la palabra de Dios. Esto nos lleva a pensar que indudablemente María, en una época donde las mujeres no podían aprender a leer, había memorizado, fruto de escuchar en las sinagogas, grandes porciones de las Escrituras. Y como maestra le transmitió el conocimiento de las Escrituras a Jesús. Así que el tercer elemento en la teología protestante es la función docente de María para transmitir el mensaje a su propio Hijo Jesucristo. Y en este sentido debemos decir que todo lo que aprende Jesús durante su primera infancia, hasta que Él puede leer personalmente la Escritura y familiarizarse personalmente con el texto, lo aprende directamente de María. Por lo tanto, para el protestantismo, María es la madre del Mesías, la madre del Salvador. Bien se la puede ver como madre de Dios, ya que la teología protestante reconoce que Jesús es Dios y hombre. Y en ese sentido, tanto Lutero como Calvino y otros reformadores reconocieron el título de María como madre de Dios. Es la madre del Mesías, es la madre del Hijo de Dios y es madre de Dios por lo tanto. Pero también es la maestra del Mesías, es la que va a formar al Mesías para que él pueda comprender buena parte de la misión que le va a tocar vivir en esta tierra. Y es el gran ejemplo de sumisión a la voluntad divina, el gran ejemplo de sumisión a la voluntad de Dios, pero es también aquella que a través de sus palabras nos dice que vayamos a Jesús, que conozcamos a Jesús y que hagamos lo que es la voluntad de Jesús. Es cierto que en el protestantismo, yo suelo decir, ha habido un fenómeno que yo creo que es fruto de lo que llamo la ley del péndulo, ¿no? A veces en la teología el péndulo va para un lado y cuando el péndulo rebota va para el otro lado. María, en la Iglesia Ortodoxa y en el catolicismo, pues ha ocupado un lugar muy importante en la liturgia, en la devoción. Quizás en el protestantismo, uno de los problemas del protestantismo es que a María durante mucho tiempo la guardamos en un armario, la dejamos guardada y no se exploró realmente todo el valor de la figura de María y todo lo que María puede ser para la vida de un creyente. En ese sentido, el protestantismo ya contemporáneo, recogiendo la tradición de los primeros reformadores, ha producido algunas obras muy interesantes en relación con la figura y la comprensión de María en la teología protestante. Es cierto que nosotros no tenemos una devoción por María igual a la que existe quizás en la Iglesia Ortodoxa o en la Iglesia Católica, pero podríamos decir que compartimos la misma admiración por la figura de la bienaventurada Madre de nuestro Señor Jesucristo, maestra del Mesías, ejemplo a seguir y aquella que a través de sus palabras nos dice hacer todo lo que Él os diga. Seguramente estos tres elementos nos pueden ayudar a construir un marco de unidad también a los cristianos en torno a un tema que tristemente durante mucho tiempo ha sido un motivo de división. Yo creo firmemente que a medida que vayamos escudriñando
escudriñando la palabra de Dios, muchas cosas que en algún momento fueron un motivo de separación y discordia, nos permitirán encontrar un camino común, un camino justo, basado en la senda del amor, de la tolerancia, de la comprensión y del respeto. Todo lo que compartimos es importante. Y termino con una expresión que era de San Agustín. Agustín solía decir que en todo lo que era fundamental tenía que haber unidad. El cristianismo comparte algunas creencias que son fundamentales. Da igual si es un adventista del séptimo día, un luterano, un católico o un ortodoxo. Algunas otras cosas no las compartimos, es cierto. Y aquí Agustín solía decir que es importante aquí la tolerancia. En lo que no es igualitario tolerancia, pero terminaba diciendo una cosa. Y en todas las cosas, caridad. El amor finalmente es lo más importante. Los cristianos vivimos en un tiempo en que debemos mostrar al mundo que hemos aprendido a amar a pesar de que no vemos las cosas siempre de la misma manera. Y yo creo que María, la comprensión de María, estos elementos de la visión protestante de María, pueden ser un camino también que favorezca la unidad entre los cristianos. Que Dios os bendiga.